No sé si lo habías pensado alguna vez, pero somos un pueblo que vivimos en medio de los tiempos. ¿A qué me refiero con esto? El reino de Dios se inaugura mediante la venida de Cristo, pero vendrá en plenitud cuando Cristo regrese por segunda vez por su pueblo. Mientras tanto, mientras eso sucede, somos un pueblo que vivimos en medio de los tiempos, en medio de la primera venida y la segunda venida del Señor. Somos un pueblo que vivimos gozando de las promesas de Dios, pero luchando con el pecado y con su influencia en este mundo. Hoy estamos en la segunda semana de esta nueva serie de mensajes titulada Una iglesia vigilante. Y el día de hoy vamos a estudiar un pasaje allá en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en donde el apóstol nos desafía a vivir en el poder de Dios, dependiendo del poder de Dios, confiando en el poder de Dios. Y ese es precisamente el tema de esta tarde, viviendo en el poder de Dios. Y el día de hoy vamos a descubrir juntos qué es lo que significa vivir en el poder de Dios de acuerdo a lo que este pasaje nos enseña. Y antes de entrar en materia, para ir teniendo un poco del contexto de lo que el pasaje nos enseña, necesitamos hablar un poco acerca de Corinto. Corinto era una ciudad importante en términos comerciales, era un puerto importante del Imperio Romano, porque se encontraba en un lugar estratégico, la ubicación era estratégica, tenía un puerto que estaba orientado hacia Turquía y Asia, y otro orientado hacia Roma y a toda Italia. Así que gran parte de las mercancías pasaban por estos puertos. Entonces había mucho intercambio cultural, social, comercial, por supuesto. Era una ciudad importante porque no era una ciudad pequeña, tenía una población de alrededor de 1 millón de habitantes y era una ciudad, pero además dominada por la religión animista. ¿Qué es eso? Bueno, es esa creencia que se le atribuye vida espiritual o alma a objetos inanimados. También incluye la creencia de que los muertos siguen viviendo, que habitan en las montañas, en las piedras, en los árboles, en los ríos, en el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Yo de hecho le hago una broma a mi esposa generalmente porque ella se pone a regar sus plantas y les habla y les dice, ay, bonita y cosas de estas. Y yo le digo, eso es animismo. Claro, en tono de broma. La cosa es que esta era la realidad de la iglesia de Corinto. Tenían una cultura de éxito y prosperidad muy marcada. Ellos pensaban, todo lo medían en función del éxito y la prosperidad. Algo solo podía ser verdadero o solo podía ser correcto si tenía éxito y prosperidad. Así que estos dos valores estaban muy marcados en la cultura. Y Pablo había plantado una iglesia en Corinto algunos años antes de cuando este relato sucede, y les había enviado varias cartas y había enviado a varios de sus compañeros para que fueran a trabajar allí en la iglesia. Pero un día Pablo recibe noticias de Tito. Resulta ser que unas personas habían llegado a Corinto y habían empezado a predicar otro evangelio a la iglesia de Corinto que no era el evangelio que Pablo les había predicado. Era un evangelio que era mucho más agradable para los corintios porque encajaba muy bien con esa idea de éxito. Estas personas que llegaron ahí eran muy buenas para dar discursos, para convencer, pero estaban predicando un falso evangelio. Pero como era agradable, pues había muchos que lo estaban creyendo. Incluso habían dicho que Pablo era débil y que su evangelio era débil y que no había ningún éxito en el evangelio de Pablo. Así que en respuesta Pablo escribe esta carta con la intención de defender su propio ministerio y el evangelio y desafiar a los creyentes, no solo a los falsos maestros, sino a todos los creyentes de la iglesia a vivir el evangelio en su vida diaria. En el último verso del capítulo 3, Pablo hace un contraste entre el ministerio del Antiguo Testamento cuando habla del rostro de Moisés, en el que se veía la gloria de Dios, pero que se desvanecía y que tenía que ser velada con cubierta, con el ministerio del Nuevo Pacto,
en Cristo. Y el capítulo 3 en el verso 18 dice: por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. ¿De qué estamos hablando aquí? Todos estamos destinados a contemplar la gloria de Dios y a reflejar esa gloria a todos aquellos con los que tenemos contacto. Esto no es solo algo destinado para esos falsos maestros, sino para todos los que somos seguidores de Jesús. Y con ese contexto vamos a ver qué es lo que le dice Pablo a la iglesia. Vamos a ver lo que dice este capítulo número 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a ver los versos 1 al 18 del capítulo 4, así que si quieren ustedes seguir con su vista la lectura de esta porción de la palabra, que dice así: por tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Mucho ojo a esa frase, subraya. Nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y todos los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos de Jesucristo, que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento de nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo eso para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcanza a más y más personas, habrá abundante acción de gracias, y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que dura para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Tremendo pasaje. Pablo se dirige a la iglesia de Corinto para hablar de algo de lo que cada uno de nosotros como seguidores de Cristo luchamos. Y se está refiriendo a nuestra tendencia humana a desanimarnos, a retroceder, a acobardarnos, a perder la fe. Posiblemente hubo ahí en Corinto quienes apoyaron a Pablo y al verdadero evangelio, pero posiblemente estos mismos habían perdido el valor para confrontar a los que estaban trayendo la falsa enseñanza a la iglesia. Así que Pablo los desafía y nos desafía a nosotros a no desanimarnos,
sino a dar un paso adelante y defender el Evangelio, a hacer lo que tenemos que hacer, a mantenernos fieles y firmes en el Señor. Como seguidores de Cristo, somos constantemente tentados a desanimarnos, a no confiar en el poder del Evangelio, a no perseverar cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida. Como hemos escuchado muchas veces y muchos dicen por allí, es más fácil tirar la toalla. Y muy a menudo evaluamos nuestras vidas basados en el éxito de los demás, en las normas humanas, en diferentes circunstancias, en lugar de en las normas de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros basamos nuestra vida en nuestras habilidades, en nuestros éxitos, en nuestras circunstancias, en lo que hemos logrado, en lo que hemos podido completar, y no en lo que Cristo hizo, pues entonces un día vamos a terminar terriblemente desanimados, porque nada de lo que nosotros pudiésemos hacer se compara con lo que Cristo ha hecho. Entonces, ¿cómo le hacemos para desanimarnos? Para no desanimarnos, perdónenme. ¿Cómo le hacemos para no desanimarnos? ¿Cómo le hacemos para no desanimarnos ante un panorama tan deprimente y tan terrible como el que tenemos delante de nosotros? En donde la violencia es creciente, en donde la corrupción está peor que nunca, en donde la depravación la podemos ver por todos lados, en donde las legislaciones que se están aprobando son todas tendientes a lo que Dios llama pecado. ¿Cómo le hacemos para vivir en este mundo en donde todo está gobernado por Satanás? En donde las circunstancias son cada vez más difíciles. ¿Cómo le hacemos para no desanimarnos? Bueno, lo que tenemos que hacer es justo el tema del que hablamos el día de hoy. Vamos a no desanimarnos cuando confiemos en el poder de Dios, cuando vivamos en el poder de Dios. Así que vamos a ver 5 cosas muy interesantes que este pasaje nos enseña al respecto de qué debemos hacer para no desanimarnos, cómo podemos vivir, cómo podemos vivir en el poder de Dios. Primera cosa, el poder de Dios es suficiente para salvarnos. Es lo primero que necesitamos entender, lo primero que necesitamos recordar. El poder de Dios es suficiente para salvarnos. En los versos del 1 al 6 de este capítulo, Pablo nos recuerda que nuestra perseverancia, nuestro valor en la fe se basa en lo que Cristo hizo en la cruz en favor de nosotros. No son nuestros esfuerzos, no son nuestras capacidades, es el poder suficiente de Dios para salvarnos. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente y no necesita que ni tú ni yo hagamos absolutamente nada más que poner nuestra fe en Él, que creer que Él murió por mis pecados en la cruz, en mi lugar, para poder gozar de la salvación. Entonces la salvación nunca se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que Él ya hizo. No hay manera de que podamos ganar la salvación. La salvación siempre se trata de confiar en lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. Si nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestras acciones, en cualquier cosa que hayamos dicho o hecho, entonces, por supuesto que debemos tener motivos para tener temor frente a un Dios que es santo, porque entonces estaríamos basando nuestra salvación en nuestros méritos y no hay ninguno. No hay ningunos. Él es suficiente para salvarnos. El poder de Dios es suficiente para salvarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos nuestra confianza en Cristo. Nuestra confianza está en Cristo. Y eso es lo que tú debes de evaluar en esta tarde. Tú ya un día hiciste una decisión por Cristo. Si no la hiciste, bueno, hoy es el día para hacerla. Pero si ya la hiciste, necesitas pensar, ¿de verdad mi confianza está en Él? Ante cualquier circunstancia que pase. Vean lo que dice el verso 4 de este capítulo, del capítulo 3, del capítulo anterior. Dice allí, estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios
por medio de Cristo. ¿Recuerdas la historia del apóstol Pablo cuando iba en el camino a Damasco? Él era un perseguidor de los cristianos. Él odiaba el evangelio. Estaba en contra de lo que estuviera ligado a Jesús. Y así como el apóstol en el camino a Damasco, nosotros estábamos indefensos, perdidos en nuestros pecados, éramos incapaces de rescatarnos a nosotros mismos. Estábamos en la más absoluta oscuridad y éramos enemigos de Dios. Pero la luz del Señor brilló a tal grado que deslumbró los ojos del apóstol Pablo, y de esa misma manera la luz de Dios brilló en nuestros corazones, la luz del Evangelio. El Señor en su misericordia hizo brillar la luz del Evangelio en nuestras vidas. Y esa luz es Jesucristo, y cuando nosotros vemos su resplandor, cuando lo vimos en un momento dado de nuestra historia, todo cambió en nuestras vidas. Así que podemos no desanimarnos porque recordamos la obra poderosa de Cristo. ¿Te acuerdas de dónde te rescató? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Lo recuerdas? Si no lo recuerdas, más vale que hagas un esfuerzo por recordarlo, porque eso es lo que va a ayudarte a no desanimarte. Estando muerto en tus delitos y pecados, el Señor te rescató y te dio una vida nueva y abundante y te puso en la eternidad con Él. Y eso debiese animarte en los momentos más duros de la vida. Y eso debiera hacerte recordar que Dios tiene poder. Confiamos en Cristo a pesar de las circunstancias que vivimos, a pesar del dolor y el sufrimiento que esta pandemia ha provocado, a pesar de las circunstancias que estamos enfrentando en la familia o en el trabajo, o con los vecinos, o con los amigos, o con los hermanos de la iglesia. Confiamos en Cristo. Confiamos en Él. La Biblia dice que Él vivió una vida que nosotros nunca jamás podríamos vivir. Que Él murió una muerte que era la que nosotros merecíamos vivir, y luego resucitó. Así que confía en Él para salvación. Cada uno de nosotros debe responder a este regalo de forma personal. Esto no se trata de si tus padres ya lo hicieron, o tus amigos ya lo hicieron, o tus tíos, o tus abuelos. Esto es un asunto personal. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, tienen que responder a este regalo de Dios de manera personal. Y yo quiero decirte, si tú no has hecho esta decisión, si no has tomado esta decisión nunca antes, poner tu fe en Jesucristo para ser salvo, hoy es un buen día para hacerlo. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte y creer. Arrepentirte de tus pecados, es decir, dar media vuelta y abandonarlos, y creer que Jesús murió en la cruz por ti, en tu lugar, por tus pecados, para darte salvación y vida eterna. El poder de Dios es suficiente para salvarnos. Y si tú quieres, hoy puede ser el día de salvación. Pero si tú ya hiciste esta decisión en el pasado, si tú ya eres un seguidor de Jesús, sigue confiando en Él. Sigue buscando su rostro, sigue esperando en Él, por difícil que parezca el panorama. Y no olvides que nuestra capacidad no está en nosotros, sino en Cristo. Nuestra capacidad está en Cristo. Dice el verso 5 de este capítulo 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, es decir, no estamos tratando de autopromovernos. No estamos tratando de pararnos el cuello y quedar muy bien delante de todos. No es a mí a quien quiero que volteen a ver. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como el que gobierna, como el que manda en nuestras vidas, y a nosotros como vuestros siervos. Tremendo verso, porque está hablando muy claramente, el que gobierna mi vida es el Señor, y yo estoy para servir a ustedes y a todos. En la vida de Pablo, como en la nuestra, Dios nos salva no solo por nuestro propio bien,
Nos salva porque Él tiene el plan y la intención de usarnos para que su gloria brille en nosotros por el bien de otros. Y volvemos a lo mismo. El propósito de Dios para tu vida es hacer brillar y reflejar su gloria en ti para salvación de otras personas. ¿Por qué Dios te puso a vivir en donde vives? ¿Por qué Dios te puso en el trabajo en el que estás? Porque Él tiene un plan para esas personas que están a tu alrededor. La semana pasada decíamos que Dios nos ha confiado el Evangelio y nosotros debemos pasar la estafeta, debemos compartir el mensaje del Evangelio con todas las personas con las que tengamos contacto. Hemos sido bendecidos con el Evangelio a fin de ser bendición para otros. El problema es que con mucha frecuencia nos desanimamos, perdemos la fe, incluso diría, nos acobardamos. Y entonces no compartimos el Evangelio. Por eso necesitamos recordar que nuestra capacidad no está en nosotros. Nuestra capacidad está en Cristo. Cuando nos sentimos así, como que no podemos, como que no tenemos ganas, debemos recordar que compartir el Evangelio no se basa en lo que tú eres o puedes, sino en el poder y la fidelidad de Jesús. De hecho, si hay algo que este pasaje enseña, es que si hay una manera incorrecta de compartir el Evangelio es cuando manipulamos la historia de Jesús para obtener una respuesta. No. Necesitamos compartir el Evangelio con fidelidad y con valor. ¿Por qué? Porque el que nos respalda, el que está detrás de nosotros, es el mismo Señor haciendo el trabajo de convencimiento en el corazón de las personas. Observa lo que dicen los versos 2 al 4. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, no manipulamos, no coaccionamos, no torcemos la palabra para que alguien responda como nosotros quisiéramos, sino que compartimos fiel y claramente el evangelio de Jesucristo. Y al compartirlo, la responsabilidad que tenemos es simplemente darle al Señor el lugar que le corresponde, el lugar principal que le corresponde. Es ayudarle a la gente a entender que lo primero en su vida debe ser Jesús. No es necesario que nosotros nos esforcemos por convencer a alguien, a la gente, para que haga algo, para que vaya a la iglesia o para que haga algo. El trabajo de convencer es trabajo del Espíritu de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar. Así como un día confiaste en Jesucristo para tu salvación, así debes confiar en que Él te ayudará y te bendecirá para la salvación de otros. Dice el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, el mismo Dios que dijo, hágase la luz y fue la luz, es el mismo Dios que puede hacer brillar la luz de salvación en la vida de alguien a tu alrededor, usándote a ti como herramienta, como instrumento. Él puede hacer eso, Él tiene el poder para salvarte a ti y para salvar a otros, incluso a esa persona de la cual tú piensas, no, no tiene salvación. Porque a veces tristemente pensamos así, ¿no? No, no hay manera de que venga Cristo nunca. Y un día nos llevamos una sorpresa muy, muy desagradable. Segunda cosa, el poder de Dios es suficiente no solo para salvarnos, sino también para santificarnos. Entonces, Cristo vino a este mundo para redimirnos. Luego fue al Padre y mientras Él vuelve, nosotros permanecemos en este mundo caído y roto.
esperando a que Él vuelva. Entonces, no solo el poder de Dios es suficiente para salvarnos, sino que el poder de Dios también es suficiente para santificarnos, para ayudarnos a vivir una vida santa de acuerdo a los estándares de Dios. Y entonces entra este concepto de la santificación. ¿Qué es eso? Seguro algunos se estarán preguntando. Bueno, es ese proceso continuo de llegar a ser cada vez más como Cristo. Es ser transformados para ser como Jesús, para ser a la imagen de Jesús. Es un proceso que inicia en el mismo momento en el que ponemos nuestra fe en Jesucristo y que continúa hasta el final de nuestros días en esta tierra, cuando el Señor nos llame a su presencia y entonces estemos con Él en la eternidad. Ahí terminará el proceso de santificación. Mientras tanto, lo que se espera de nosotros es que nos metamos en una relación tan íntima y personal con Él, que Él transforme nuestro ser, porque a veces limitamos el concepto de la santidad a la conducta. Si una persona no se comporta de una cierta manera, entonces podríamos decir que es santo, pero ese concepto va más allá de eso. Dios quiere transformar tu mente y tu corazón, no solamente tus actitudes. Dios quiere cambiar tu corazón, tu mente, todo tu interior, para que entonces estés capacitado para vivir la vida santa que Él ha programado para ti. ¿Y cómo le hacemos para vivir esa clase de vida? Si somos frágiles, si somos débiles, justo es allí donde se expresa con mayor claridad este concepto de santidad, de poder. Observa lo que dice el verso 7. Pero tenemos este tesoro. ¿A cuál tesoro se refiere? Al del Evangelio, el tesoro del Evangelio. En vasos de barro, recipientes ordinarios y cotidianos. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestra debilidad magnifica la fuerza de Dios. Entre más débiles somos, ¿qué dice la palabra? Él es más fuerte. Y no es que sea más fuerte, es que nos damos cuenta con mayor claridad de su fuerza y de su poder. Nosotros somos falibles, somos débiles, sufrimos, nos dolemos, nos cansamos con las cosas que tenemos que enfrentar cada día en este mundo, pero seguimos sujetos y sometidos a Él con un propósito, y ese propósito es el de magnificar la gloria de Dios. En esa cultura que se vivía en ese momento histórico en Corinto, había muchos que creían que la bendición de Dios siempre se demostraba evitando el sufrimiento. Es decir, una persona que sufría no podía tener la bendición de Dios. Y tristemente hay muchas personas que en la actualidad siguen pensando eso. Una persona que sufre no puede tener la bendición de Dios. Y cuando sufrimos pensamos, ¿qué pasó? ¿Pequé? ¿Hice algo mal? Yo estoy esforzándome por hacer todo bien y parece ser como que no funciona y Dios no me ayuda y Dios no me bendice. Este pasaje y muchos otros a lo largo del Nuevo Testamento nos enseñan cómo Dios a menudo usa el sufrimiento para mostrar su poder en nuestra debilidad. Fíjense bien, el propio ejemplo del apóstol Pablo, que en el capítulo 12, en el verso 8, dice lo siguiente: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol. Y esta es la historia de muchos creyentes, ¿no? Dios a menudo hace cosas a través de nuestro sufrimiento, y son cosas que son mucho más grandes de lo que podríamos imaginar y que no hubieran sucedido de no haber pasado por un momento de sufrimiento. Entonces, ¿cómo respondemos a esta realidad? ¿Cómo le hacemos? Bueno, morimos a nosotros mismos, morimos a nuestro poder, a nuestro carácter y confiamos en Dios. Nos sometemos humildemente a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
De eso se trata la fe. De eso se trata confiar. De eso se trata depender de su poder. Dios es poderoso para santificarnos, para hacernos como Él, de tal manera que pase lo que pase en nuestras vidas, suframos lo que suframos, sigamos adelante porque hay un propósito mayor que yo y mayor que mi sufrimiento. El problema es que muchos, cuando enfrentan el sufrimiento, quieren tirar la toalla y dicen, no vale la pena seguir buscando a Dios, no vale la pena seguir yendo a la iglesia, no vale la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque Dios quiere enseñarte una lección, Dios quiere transformar tu vida y lo quiere hacer a través de esos procesos dolorosos que tenemos que enfrentar. Tienes que tomar la decisión de morir a tu orgullo, a tu autosuficiencia, a tu capacidad personal, al pecado que hay en tu vida todos los días. Morir a ti y vivir al Espíritu. Así que anímate, porque la obra de santificación de Dios te permite a ti vivir una vida transformada. Sométete al Espíritu, confía en Él, descansa en Él y vive la vida que Él quiere para ti. Eso es precisamente lo que Dios quiere lograr en medio de nuestras circunstancias difíciles. Tercera cosa. El poder de Dios es suficiente para sostenernos. El poder de Dios es suficiente para sostenernos. Entonces, no nos desanimamos porque Dios es suficiente para salvarnos, porque Dios es suficiente para santificarnos, pero también es suficiente para sostenernos. Entonces, nuestro sufrimiento magnifica el sustento de Dios. ¿De qué estamos hablando con esto? Que Dios muestra el Evangelio en la forma en que nos sostiene en medio de nuestra vida caótica y desordenada, y especialmente cuando atravesamos momentos de sufrimiento. Él sigue allí sosteniendo nuestra vida. ¿Cuántos meses llevamos de pandemia hasta ahora? ¿Te das cuenta? Más de 1 año y medio. Tal vez más de 2, no sé, ya ahora ya no sé. Pero llevamos mucho tiempo. Y Dios te ha sostenido. ¿Ha habido dificultades? Seguramente sí, muchas. ¿Ha habido dolores? Seguramente sí, muchos. Pero el Señor nos ha sostenido. Y cuando ha habido momentos en que no sabemos cómo vamos a superar el dolor, la tristeza, la angustia, la desesperación, las carencias, etcétera, Dios muestra su carácter mientras nos ayuda a caminar a través de esos momentos. Y entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a conocerlo más profundamente en el proceso. Observa lo que dice el capítulo 1 en el verso 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasan por dificultades. Podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Es decir, solo podemos conocer verdaderamente al Dios de todo consuelo cuando hemos sido consolados. Cuando pasamos por momentos difíciles y sentimos el consuelo de Dios, entonces podemos consolar a otros con ese mismo consuelo que hemos recibido. Ese es el patrón, esa es la forma como funciona el asunto. Y vean lo que dice ahora el verso 8 del capítulo 4. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Aquí está el apóstol Pablo contándole sus peripecias, ¿no?, a la iglesia. Y observen lo que dice, tremendo pasaje. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, y subraya esto es muy importante, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente,
Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Esto quédatelo en la mente, en la cabeza, en el corazón. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Entonces, cuando nosotros sufrimos, su gloria se magnifica. ¿Y cómo vamos a responder a esto? Aguantando las luchas, las circunstancias difíciles, por amor a Cristo. Seguir al pie del cañón, buscando el rostro de Dios, buscando su dirección, sometiéndonos a Él. Y yo sé que esto es mucho más fácil de decir que de hacer cuando ya estamos en los momentos difíciles. Sé que muchos han estado enfrentando sufrimiento y aflicción, dolor. Bueno, no siempre Dios nos da las fuerzas de antemano para enfrentar una situación, pero sí puedo decirles que Dios camina con nosotros en medio del sufrimiento y nos sostiene. Y mejor aún, usa nuestro sufrimiento para enseñarnos, para transformarnos, para forjar nuestro carácter. Así que lo que tenemos que hacer es venir a Él, lanzarnos sobre Él, clamar a Él, descansar en Él, en su suficiencia, en su poder para nuestra vida. Él es suficiente para salvarnos, Él es suficiente para santificarnos, Él es poderoso para sostenernos. Pero también el poder de Dios es suficiente para brillar a través de nosotros. Sí, efectivamente hay muchas cosas en esta vida, en este mundo, que tienen todo el potencial para desanimarnos y hacernos tirar la toalla. Y sí, efectivamente hay cosas muy difíciles. Pero entonces, ¿por qué razón no nos desanimamos? Porque Dios está haciendo lo que tiene que hacer para que su gloria brille en nosotros. Y a través de nosotros, en la vida de otros. Mira, Él nos ha dado el Evangelio para que podamos reflejar el Evangelio. Y entonces atravesamos las circunstancias difíciles y somos santificados en el proceso, y eso enciende el brillo de la gloria de Dios en la vida de los demás, porque cuando otros nos ven sufrir y seguir adelante y seguir avanzando y seguir confiando en Dios, la gente va a decir: ¿tú cómo le haces para vivir esas terribles circunstancias y seguir con ese gozo con el que te veo? Y entonces ahí se habrá una oportunidad terriblemente importante para decirles que no soy yo, es Dios. Y tú puedes vivir esta misma experiencia. Entender esta realidad espiritual tiene un efecto profundamente transformador en nuestras vidas. Dios nos salvó para hacer brillar la luz del Evangelio en nosotros y a través de nosotros en otros. Y dice el verso 12, así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. ¿Qué crees que quiere decir este pasaje? Que a medida que la muerte, es decir, las dificultades y también la muerte en el sentido de morir a ti mismo, sucede en nuestra vida, Dios no solo obra en nosotros, sino que trae vida, el Evangelio en un poder transformador a la vida de los demás, de los que te rodean. Entonces, nuestro amor por otros magnifica la gracia de Dios, especialmente con aquellos que son difíciles de amar. Los corintios y los que estaban enseñando falsas enseñanzas querían vivir para ellos mismos, para ganancias personales, para éxito y prosperidad personales. Pero el ejemplo constante del apóstol Pablo fue de amor, de solidaridad y de servicio, no de egoísmo. No de egoísmo. Nuestro amor por otros, nuestra ayuda a otros, nuestra solidaridad con otros, magnifica la gracia de Dios.
Cuando realmente hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas, entonces estamos capacitados para vivir verdaderamente por el bien de los demás. Y esto, por supuesto, que nos libera para servir a los demás con libertad, por amor a Cristo. Entonces no servimos por nuestro propio bien o para que piensen bien de nosotros. Servimos por amor a Cristo. Amo tanto al Señor que estoy dispuesto a pagar el precio de servir y ayudar a quien se tenga que ayudar, aunque eso me cueste a mí. Y eso es lo que hace la diferencia. Y ahí es donde tenemos que llegar. Dice el verso 15, todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcanza a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Entonces, por eso servimos a los demás. Y la gracia se extiende a los demás y ellos a su vez le dan gracias a Dios. Entonces, cuando tú y yo servimos fielmente a los demás, ellos ven a Cristo en nosotros y son transformados en ese proceso. ¿Y qué terminan haciendo? Darle acción de gracias a Dios y magnificar la gloria de Dios. Así que anímate, porque esto que está diciéndonos el apóstol Pablo es dejar que la gloria de Dios brille en ti para bendición de muchos. Y esto debe animarte en los momentos más difíciles. El poder de Dios es suficiente para brillar a través de nosotros. Y en quinto lugar, el poder de Dios es suficiente para nuestra glorificación. ¿En qué sentido digo esto? ¿En qué sentido dice esto la palabra? Bueno, el apóstol Pablo, da un giro aquí y comienza a hablar ya no de la obra pasada de Cristo en la cruz, o de la obra presente de la santificación que Él quiere hacer en nosotros. Ahora empieza a hablar de la obra futura, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pablo vivió una vida en el poder de Dios, pero vivió una vida en el poder de Dios con la eternidad a la vista. Y eso es lo que Él quiere que nosotros experimentemos también. Observen lo que dice el 16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que dura para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Bueno, es una realidad que nuestros cuerpos están consumiéndose cada día. Cada enfermedad, cada dolencia, cada vez que te levantas y algo truena en tu cuerpo, es un recordatorio de nuestra mortalidad. Pero también es una gran bendición y debería de obligarnos a vivir todos los días con la eternidad a la vista, justo como Pablo nos enseña. Porque en el proceso de hacer esto vamos a confiar más profundamente en Dios y a depender de Él. ¿De qué estamos hablando? Que un día todo eso se acabará. Nuestra vida es solo una niebla, un vapor que pasa, dice la Escritura. Así que hoy estamos aquí y mañana ya no. Y si hay algo que esta pandemia nos ha hecho ver con mayor claridad es precisamente esta realidad. Personas que estaban bien, se contagiaron del virus y en 2 semanas ya no están con nosotros. La palabra dice que nuestros días son cortos y son contados. Pero tenemos una esperanza. Y esta esperanza nos muestra que el Evangelio no descarta las dificultades de nuestra vida, pero sí las pone en una perspectiva adecuada, en una perspectiva eterna. Cuando nosotros pensamos en nuestras dificultades y en nuestros problemas y en nuestras situaciones difíciles y en nuestras enfermedades y en nuestras dolencias,
y solo nos quedamos allí, por supuesto que nos vamos a deprimir. Por supuesto que vamos a pensar, wow, que estoy viviendo lo peor del mundo. Pero si lo pensamos a la luz de la eternidad que nos espera, podemos decir como Pablo, esto está leve. Fíjense bien lo que dice. En 2 Corintios 11 encontramos un relato del apóstol Pablo de su propia experiencia. Fíjense lo que dice, verso 24. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. 1 vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! Y él a todas estas cosas le llama aflicciones leves y momentáneas. ¿Cómo la ves? ¿Cuántas veces te han azotado a ti 39 veces con un látigo? No me vayan a decir, por favor, no vaya a ser que alguno diga, a mí sí. Lo que Pablo está diciendo es que incluso las terribles aflicciones que él tuvo que experimentar pueden considerarse leves y momentáneas en comparación con el eterno peso de gloria que tenemos reservado en Cristo. Así que, querida iglesia, a todos los que nos están viendo en esta transmisión, yo quiero decirles, pesa tu sufrimiento, tus circunstancias, tu situación en la balanza de Dios, no en la balanza humana. Si tú lo pesas en la balanza humana, va a ser sumamente pesado y no vas a poder ni levantarte. Pero cuando uno lo ve a la luz de la eternidad y piensa, esto que estoy sufriendo ahora, un día se va a acabar y no se compara con las hermosas y eternas bendiciones reservadas para mí en aquel lugar con Cristo. Libérate de comparar tu vida con los que te rodean. Compárala con el eterno peso de gloria en Cristo. Entonces, nuestra esperanza en esa verdad, en esa realidad, magnifica la gloria de Dios. Tienes que vivir con la eternidad a la vista. Levanta los ojos y ve más allá de tus circunstancias. No te dejes cegar por tus dificultades. Mira hacia adelante, mira hacia ese futuro eterno que tenemos en Cristo. Cuando nosotros vivimos así, cuando tenemos esta esperanza, la gloria de Dios se nota más, se aprecia mejor. Necesitamos vivir como hombres y mujeres que tienen una esperanza verdadera y permanente más allá del sufrimiento y de las circunstancias actuales de este mundo. ¿Sabes qué? Eso atrae a las personas, a Dios. Y obviamente eso magnifica la gloria de Dios. Porque ellos ven quién es Él a través de ti y a través de esas circunstancias también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra mirada al frente, poner nuestra vista en las cosas de arriba, porque un día el cielo se va a abrir de par en par y van a sonar las trompetas y el Rey Jesús volverá para reclamar lo que es suyo, su iglesia, su esposa, la iglesia de Jesucristo, y entonces vamos a volver a casa con Él para siempre y estaremos con Él. Y no habrá sufrimiento, ni llanto, ni dolor, ni angustia. Observa lo que dice el verso 14. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presenta ante sí mismo junto con ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir la vida con una perspectiva eterna, como ciudadanos del cielo.
como ciudadanos del cielo que están de paso en este mundo y que anhelan ese día cuando podamos volver a casa con el Señor. Vive con la esperanza de esta resurrección. Esta vida no es el final. Enséñale a tus hijos a invertir su vida en cosas que tienen valor eterno, en cosas que cuentan para la eternidad, como Dios, como su palabra y como sirviendo a otras personas. Sírvelo. Mantén tu mirada siempre fija en Cristo. Pon tu vista en el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y anímate, porque el Señor está preparando un lugar eterno, dice Juan 14. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Capítulo 5, verso 5. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estaremos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Camina en el poder del Señor en esta vida, en este tiempo. Camina por fe y no por vista. Y un día veremos la gloriosa luz eterna de Jesús, que no se apagará jamás. Para terminar, quiero que veamos lo que dice Apocalipsis 21, porque este es un pasaje tremendo que nos da una imagen de lo que va a suceder en aquel momento, en aquel lugar. Observa lo que dice el verso 22. No vi ningún templo en la ciudad. Ay, caray, ahora nosotros como que somos tan templo dependientes y decimos, ¿cómo? Ahora que está cerrado, que ha estado cerrado el templo por tanto tiempo, tenemos necesidad de volver. Bueno, allí dice, no vi ningún templo en la ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Y cuando nosotros enfrentamos un día nublado y lluvioso, decimos, ¡ay, qué día tan feo!, ¿verdad? Bueno, mira lo que dice aquí, no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Jesús es la luz de toda la eternidad. Oh, que pudiéramos ver esto en medio de nuestros momentos de lucha más difíciles, en nuestros momentos más angustiantes, que podamos recordar esta hermosa imagen que nos dice, sigue adelante, sigue esforzándote, sigue buscando el rostro del Señor. Porque lo que hoy te agobia, lo que hoy te aflige, un día no existirá más. Y gozarás de la bendición de la luz de Jesucristo por siempre y siempre. Así que vive en el poder de Dios. Vive confiando en que Dios puede salvarte, santificarte, hacer su gloria brillar en ti, poner una esperanza que no termina. Mi anhelo y mi oración es que seamos de verdad consumidos por un deseo insaciable de Dios, que nos haga buscarlo con desesperación, que nos haga predicarlo con pasión, para que muchos hombres y mujeres se rindan a Jesucristo. Pero eso solo va a ser posible en la medida en la que nosotros decidamos vivir nuestra vida cotidiana confiando en el poder de Dios. Así que decídete hoy a vivir tu vida confiando en que Cristo es poderoso para salvarte, suficiente para santificarte, para sostenerte y hacer su gloria brillar y llevarte con Él a la gloria eterna. Toma esa decisión hoy.
Voy a dejar de vivir en mis propias fuerzas, voy a dejar de confiar en lo que me dicen ellos o aquellos y voy a vivir confiando en el poder de Dios, descansando en el poder de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por darnos la bendición de recordar que podemos vivir en tu poder, que no hay razón para vivir en nuestras propias fuerzas y sufrir lo que estamos sufriendo por no confiar en ti, sino más bien descansar en ti y esperar a que tú hagas la obra que estás queriendo hacer en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. Ayúdanos a tomar la decisión de confiar en tu poder, en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a creer que tú puedes dar paz y sanidad a nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en todos los asuntos de nuestra vida. Y ayúdanos a poder predicar el Evangelio con nuestro testimonio, un testimonio poderoso, fiel a ti, que no tira la toalla, que no se cansa, que no se desanima, sino que sigue confiando en ti una y otra vez. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.